Mi nombre es Ricardo, tengo 77 años, y esta historia sucedió hace unos 4 años, justo después de que perdí a mi esposa. En esa época, acababa de mudarme a la casa de mi hijo menor, Mateo. Mi vida era un caos emocional. Después de cuidar de Carmen hasta su último suspiro, todo lo que sentía era un vacío enorme. Me sentía un peso, una carga. Me despertaba, tomaba un café aguado, y pasaba el día sentado en el sofá de la sala, mirando la televisión sin fijar la vista en nada. Pensé que la compañía de mi hijo me ayudaría a sobrellevar la pérdida, pero pronto me di cuenta de que la presencia de él y de mi nuera solo aumentaba mi sensación de desubicación. Mateo siempre había sido el más inquieto de mis 3 hijos, pero en ese periodo estaba diferente. Andaba nervioso, siempre hablando de trabajo, de deudas, de lo difícil que estaba la vida. Mi nuera, por su parte, ni siquiera disimulaba su molestia. Si dejaba la toalla en un lugar equivocado, hacía un mohín. Si subía el volumen al noticiero, bufaba. Me sentía cada vez más pequeño dentro de aquella casa que ni siquiera era mía. Hasta que, una mañana de sábado, me llamó al rincón del garaje, entre cajas viejas y olor a humedad. Sin mirarme a los ojos, me dijo con voz seca: «Papá, necesitamos espacio. Vas a tener que buscar otro lugar para quedarte». Me quedé paralizado, sin saber qué decir. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. Salí de allí con una bolsa de plástico en la mano, con pocas prendas arrugadas y mi bastón de caminata apoyado en el hombro. Tomé un taxi hasta un cuartito de atrás en un barrio alejado de Lima. El lugar era pequeño, con una cama individual que crujía, una cómoda vieja y una ventana que apenas se abría. Las paredes estaban pintadas de un verde desvaído, con manchas de filtraciones. El primer día me quedé sentado al borde de la cama durante horas, mirando al suelo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Yo que había construido tantas casas con estas manos, ahora estaba allí en un cubículo, sin nadie con quien compartir una conversación. El silencio de aquella habitación parecía gritar todo el tiempo. Los días siguientes fueron iguales. Me despertaba temprano, sin apetito. Apenas tomaba un café negro hecho en un hornillo prestado por la dueña de la pensión. Pasaba horas sentado en la acera, observando pasar los autos. De vez en cuando alguien me saludaba, pero yo solo asentía con la cabeza. Por las noches, lo peor era intentar dormir con los pensamientos martilleando. Carmen, los niños pequeños corriendo por el patio, el olor de la pintura fresca de la casa que construí con tanto esfuerzo. Y ahora, la mirada fría de mi propio hijo echándome de su casa. No lloraba, no podía, pero el pecho me dolía de un modo que nunca antes había experimentado. Y en medio de todo eso, lo que nadie sabía era mi secreto guardado durante décadas. Ese secreto era como una piedra en el fondo de la mochila que llevaba en la vida, pesada, pero imposible de dejar. Años atrás, cuando aún trabajaba en una empresa de exportación, conocí a un socio extranjero que, por motivos que prefiero no detallar aquí, tuvo que esconder una gran suma de dinero. Fueron meses de negociaciones clandestinas, encuentros rápidos y mucho cuidado. El acuerdo era que él volvería a buscarlo, pero eso nunca ocurrió. Desde entonces, ese dinero permaneció allí, en una caja fuerte que yo mismo incrusté en el fondo de mi galpón de herramientas, detrás de una pared falsa. Eran 2 millones de dólares intactos, guardados durante años. Ni Carmen lo supo. Siempre pensé que algún día tal vez lo usaría, pero fui posponiéndolo, hasta ahora. En esos días de soledad, muchas veces pensé en ir al galpón, abrir la caja y simplemente cambiar mi vida. Podría comprar una casa nueva, viajar, incluso desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Pero, ¿sabes cuando estás tan herido por dentro que ni siquiera el dinero parece una solución? Era exactamente eso. Me sentía traicionado, humillado y viejo.
La rabia venía en oleadas, mezclada con tristeza y ese orgullo estúpido que llevamos dentro. Por un lado, quería llamar a Mateo y restregarle en la cara que el viejo inútil tenía una fortuna oculta. Por otro, las ganas de desaparecer del mundo sin mirar atrás también eran fuertes. Pero al final, lo único que hacía era sentarme al borde de la cama y mirar la pared, como si ella pudiera darme una respuesta. Las semanas pasaron, y de tanto estar encerrado en ese cuarto, comencé a salir, solo para caminar manzana por manzana. Fue así como conocí a doña Lourdes, una señora bajita, de voz ronca y cabello siempre recogido en un moño mal hecho, que vendía empanadas en la esquina. Ella nunca preguntó mucho, solo me saludaba con una sonrisa y un «Buenos días, vecino». Poco a poco, fuimos intercambiando algunas palabras, luego algunas frases. También conocí a don Adhemar, un jubilado que pasaba las tardes sentado en un banco de la plaza, hablando de fútbol, como si su vida girara en torno a los partidos de los domingos. Esos pequeños contactos me fueron devolviendo a la realidad, ¿sabes? No hablaba de mi historia, ni del dinero, pero solo el hecho de que alguien me llamara por mi nombre ya era un alivio. Un día, hojeando un periódico viejo que encontré en la portería de la pensión, vi un artículo sobre un centro comunitario que organizaba actividades para personas mayores. Algo en ese anuncio me conmovió. Sabía arreglar cosas, era hábil con las herramientas, y de repente me entró la necesidad de ser útil de nuevo. Al día siguiente fui al centro, me quedé parado en la puerta unos minutos pensando si debía entrar o no. Pero entré, me presenté de forma sencilla, dije que sabía manejar la madera, los clavos, el martillo. La coordinadora, una joven llamada Paula, me miró sorprendida y enseguida me puso a arreglar una puerta que llevaba semanas atascada. Cogí un destornillador, unos clavos, y en menos de 15 minutos la puerta ya funcionaba. Fue la primera vez en meses que volví a sentir algo de orgullo. Después de ese día en el centro comunitario, empecé a ir casi todos los días. Arreglaba sillas rotas, cambiaba bombillas, reparaba grifos que goteaban, cosas simples, pero que me hacían sentir vivo otra vez. La gente empezó a llamarme Don Ricardo de las herramientas. Yo me reía, un poco incómodo, pero por dentro eso me reconfortaba. Incluso comencé a dormir mejor. Poco a poco, mi mente dejó de ser solo un lugar de recuerdos dolorosos. Claro que seguía, doliendo pensar en Mateo. Hubo días que miraba el celular esperando alguna llamada, algún mensaje, pero nada. Ya había aceptado casi por completo que él no volvería a buscarme. Hasta que, una tarde de martes, mientras arreglaba una estantería en la sala de lectura del centro, sonó mi celular, número desconocido. Se me heló el corazón. Atendí con la voz temblorosa y lo primero que escuché fue: «Papá, soy yo, Mateo». Por un segundo sentí que el suelo se abría. Mi cabeza dio vueltas como si hubiera regresado al día en que me echó de la casa. Su voz sonaba extraña, vacilante, como quien elige cada palabra con cuidado para no equivocarse. Dijo que quería hablarme, que necesitaba verme. Agarré el celular con fuerza, respiré hondo y solo pude decir: «Aquí estoy, puedes venir». Me quedé con la mano temblando un rato, sentado, mirando la puerta principal del centro, como si él fuera a aparecer en ese instante. Llegó al final de la tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse. Venía con la misma expresión de cuando era niño y rompía algo en la sala y venía a pedir perdón, temiendo un regaño. Delgado, con ojeras profundas y la camisa arrugada, parecía cargar con todo el peso de lo que había ocurrido entre nosotros. Entró despacio en mi cuartito. Miró alrededor como si no esperara encontrarme viviendo de ese modo. Se sentó en la única silla que tenía. Respiró hondo varias veces antes de empezar a hablar. Dijo que estaba arrepentido, que se perdió entre las presiones de la vida, el trabajo, la mujer, que no supo lidiar con mi presencia bajo su techo.
Habló también de las deudas, de los problemas que enfrentaba y de cómo la casa que un día fue mía estaba a punto de ser rematada. Mientras él hablaba, yo solo miraba. Escuchaba cada palabra, cada disculpa, pero en mi mente solo aparecía la imagen de la caja fuerte, ese dinero que podía arreglarlo todo, a un giro de llave de distancia. Pero ¿sabes qué hice? No lo conté, no en ese momento. Me levanté, fui al hornillo, preparé un café bien cargado y puse una taza frente a él. Dije simplemente, toma, está amargo pero calienta. Él la tomó con ambas manos, como si fuera lo primero bueno que recibía en semanas. Nos quedamos en silencio, pero un silencio distinto esta vez, sin rencor, sin ira, solo cansancio y un extraño alivio. Cuando se levantó para marcharse, yo solo dije, ahora, cada paso que des tendrá que ser tuyo. Y así quedó. No sé qué pasará de aquí en adelante, pero esa noche, cuando cerré la puerta, por Mam, primera vez en mucho tiempo, volví a sentir que controlaba mi propia historia.